La muerte de Nipsey siempre ha estado rodeada de tensión y preguntas sin respuesta. Pero ahora, tras años de silencio, Snoop finalmente ha hablado ante el tribunal. Porque sé la verdad. Ninguno de ustedes, negros, me puso en el set, y ninguno de ustedes, negros, va a echarme del set. Se dice que Snoop acaba de delatar a Big U, e incluso ha revelado su propio papel en el asesinato. Pero lo realmente impactante es por qué ha decidido romper su silencio ahora. Déjenme explicarlo. La disculpa de Snoop que nadie vio venir. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando Snoop Dogg soltó una bomba que nadie vio venir. Ante los atónitos espectadores, Snoop no solo se disculpó por sus conexiones pasadas, sino que fue un paso más allá, y señaló con el dedo a uno de los nombres más temidos de la política callejera de Los Ángeles, Big U. Sí, lo has oído bien. En un giro impactante, las propias palabras de Snoop vincularon a Big U con las acaloradas teorías conspirativas que rodean el trágico asesinato de Nipsey Hussle. Y por si fuera poco, la forma en que lo expuso ha hecho que los conocedores del tema susurren la palabra que nadie pensó que se asociaría jamás con Snoop Dogg: soplón. Retrocedamos un segundo. Nipsey Hussle no era un rapero más. Era el orgullo de Crenshaw, un hombre que utilizaba su plataforma para mejorar su comunidad sin dejar de mantener un pie firmemente plantado en las calles que lo vieron crecer. Pero su muerte en marzo de 2019 no solo fue desgarradora, sino que desencadenó una avalancha de rumores, acusaciones y conspiraciones. Algunos susurraban que se trataba de una disputa callejera. Otros decían que había fuerzas más poderosas en juego. ¿Y un nombre que seguía apareciendo una y otra vez? Big U, el antiguo representante de Nipsey y un hombre cuya reputación en Los Ángeles inspira tanto respeto como temor. Para entender por qué las palabras de Snoop Dogg en la sala del tribunal tuvieron tanto impacto, hay que comprender la posición de Big U en todo esto. No era solo un extraño, no era solo un mentor. Estaba profundamente involucrado en el ascenso de Nipsey y más tarde, en las fracturas que trajeron consigo la fama y el territorio. Ahora, avancemos rápidamente hasta Snoop. Durante décadas, ha sido más que un rapero. Ha sido un embajador cultural, un hombre de negocios, una superestrella mundial. Pero no nos equivoquemos, sus raíces están en Long Beach, en la banda Crip, en las calles. Eso significa que cuando habla de una situación como esta, el mundo le escucha. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Snoop subió al estrado. Con palabras cuidadosamente medidas, admitió sus errores del pasado. Pidió perdón, no solo al tribunal, sino también a las familias, a los fans y a la memoria de Nipsey. Pero luego llegó la parte que dejó a la gente paralizada por la incredulidad. Según múltiples relatos del testimonio, Snoop señaló directamente el papel de Big U en la creación del entorno que condujo al asesinato de Nipsey. Para muchos, eso sonó menos como una disculpa y más como una cooperación con las autoridades. Y en la cultura callejera, la cooperación tiene una etiqueta desagradable: chivarse. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Estas palabras, pronunciadas en la sala del tribunal, no flotaban en el vacío. Coincidían con los rumores que habíamos estado escuchando durante años, desde los amigos íntimos de Nipsey hasta las propias declaraciones de Big U ante las cámaras. Solo hay que escuchar este escalofriante fragmento de uno de los amigos más íntimos de Nipsey, que estaba allí el día en que Nipsey fue asesinado a tiros. ¿Estabas allí ese día? Sí, estaba... Ya sabes, un tipo se acercó. Nipsey estaba firmando autógrafos o lo que fuera. Un tipo se acercó. No sé cuáles eran sus intenciones. Lo repito una y otra vez en mi cabeza. Ojalá hubiera hecho algo diferente. Ojalá no me hubiera alejado de su lado. Ese dolor crudo, directamente de un hombre que lo vivió, sienta las bases para explicar por qué las palabras de Snoop tienen tanto peso. Porque mientras el amigo de Nipsey repetía los acontecimientos una y otra vez en su cabeza, Snoop, en esa sala del tribunal, obligó a todos los demás a repetir la pregunta. ¿Estaba Big U realmente relacionado con la cadena de acontecimientos que acabó con la vida de Nipsey? Por su parte, Big U nunca ha rehuido abordar los rumores. De hecho, los ha afrontado de frente en entrevistas, insistiendo en que la gente ha tergiversado la historia. Veamos este clip en el que el propio Big U aclara las teorías conspirativas. Y yo nunca había oído hablar de esa conspiración de que Big U tuviera algo que ver con ello, ¿verdad? Pero déjame preguntarte algo. Déjame profundizar un poco más en la cuestión. El rumor dice que Nick se acercó a este tipo y le dijo: no puedo seguir contigo o no podemos estar juntos porque sí, él era un soplón, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta, es un poco dura.
¿Debía Nipsey decir eso si ya no estabas en las calles? ¿Tu opinión sobre las calles es tan válida? Te lo pregunto. Quiero decir, tienes que entender que fueron dos cosas las que... Déjame decirte. Déjame preguntarte esto porque, vale, lo que más me molesta cuando la gente dice eso es que ya no estás en las calles. ¿Tu opinión sobre las calles es válida? Te lo pregunto, sí. Tienes que entender que eran dos cosas. Déjame decirte, déjame preguntarte esto porque... Vale. Lo que más me molesta cuando la gente dice que lo mató uno de sus propios amigos. Fíjate en cómo se pone a la defensiva, casi frustrado porque su nombre se haya visto involucrado en esta historia. Pero las calles no olvidan, y cuando el testimonio de Snoop se hizo eco de esas mismas sospechas, echó leña al fuego que ya ardía. Piénsalo, durante años Snoop ha jugado a dos bandas, abrazando la paz, autodenominándose el rey de 1900 Long Beach, mientras seguía lanzando pullas verbales a los rivales que cuestionaban su credibilidad. Escuchen cómo respondió a quienes decían que no podía volver a su propio barrio. Todos ustedes que dicen que Snoop no puede volver al barrio, yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera. En segundo lugar, todos ustedes tienen 50 años y no pueden conseguir un trabajo porque están enojados conmigo porque ya no les ayudo. Esa no es la voz de alguien tímido con respecto a su reputación. Es la voz de alguien que conoce su poder, que sabe cómo afirmar su dominio. Y sin embargo, en esa sala del tribunal, cuando lo que estaba en juego era más importante que nunca, Snoop cambió el guión y, en esencia, le dio a las fuerzas del orden lo que querían: nombres, conexiones, contexto, y no lo endulcemos. Esta decisión tiene consecuencias. A los ojos de algunos, Snoop acaba de cruzar una línea que no se puede volver atrás. Pero antes de profundizar en esas consecuencias, detengámonos en algo que es fácil pasar por alto: la humanidad que hay detrás de todo esto. Nipsey Hussle no era solo un rapero, no era solo una figura de la calle. Era un padre, un hijo, un hombre con el sueño de crear riqueza generacional para su comunidad. Su amigo describió cómo Nipsey nunca abandonó su barrio, nunca abandonó sus raíces, incluso cuando la violencia siempre acechaba cerca. Lo voy a extrañar. El mundo lo extraña. Es genial lo que ha hecho por el mundo, ¿sabes? Voy a extrañar su sonrisa. Voy a extrañar que se me acerque. Voy a extrañar sus consejos. ¿Sabes? Me daba libros para leer. Hay tantas cosas que voy a extrañar de él. Esa es la tragedia. Y por eso la disculpa y las acusaciones de Snoop no son solo drama, sino que están reabriendo viejas heridas. Porque si Snoop dice la verdad, entonces el papel de Big U es mucho más turbio de lo que nadie se atrevía a admitir. Y si Snoop exageró, o peor aún, inventó para salvar su propio pellejo, entonces solo echó leña al fuego que podría quemar su propio legado. En cualquier caso, las consecuencias son explosivas. Pero eso no fue todo, porque justo cuando la gente pensaba que el drama había llegado a su punto álgido, otro momento retorcido en la sala del tribunal dejó a todos atónitos. Te lo contamos, cuando Snoop señaló a Big U. Cuando Snoop Dogg entró en la sala del tribunal, la mayoría de la gente esperaba un espectáculo. Pensaban que mostraría el mismo carisma que ha demostrado durante 30 años, que cautivaría al público y que saldría ileso. Pensaban que se trataba de otro juicio a una celebridad, otra oportunidad para que Snoop proyectara la imagen de un hombre que no tiene nada que ocultar. Y al principio, eso es lo que parecía. Su voz se suavizó, su postura fue humilde y comenzó con algo que nadie había esperado de él en décadas: una disculpa. Habló de su pasado, del daño que había causado su música, sus palabras, su influencia. Habló de cómo glorificar la cultura de las pandillas había contribuido a alimentar la violencia que había marcado a Los Ángeles durante generaciones. Era el tipo de confesión que sonaba como un cierre, como si hubiera decidido finalmente enterrar la personalidad de Snoop Dogg, el gángster, y presentarse como Snoop Dogg, el estadista veterano. Pero lo que siguió a continuación no fue un cierre, fue un comienzo, una herida abierta ante todos, porque después de la disculpa vinieron las acusaciones. Y el nombre que salió de su boca fue uno que nadie esperaba oír en ese contexto: Big U. El silencio que siguió en la sala del tribunal fue ensordecedor. No era solo que Snoop se hubiera disculpado, era que había culpado a alguien, y no a un extraño, no a un forastero. Lo había echado en cara a alguien de dentro. Las personas que viven según las reglas de la calle supieron al instante lo que acababa de pasar. Para los no iniciados, podría parecer que Snoop solo estaba diciendo la verdad. Pero para los que conocen las reglas, lo que hizo Snoop era mucho más peligroso. Cruzó la línea del testimonio. Rompió la regla de oro: no dar nombres, no cooperar,
no traicionar a la hermandad, incluso si esos hermanos tienen defectos. ¿Por qué esa palabra tiene tanto poder? Porque en Los Ángeles, especialmente en los barrios que vieron nacer tanto a Nipsey Hussle como a Snoop Dogg, la credibilidad lo es todo. Puedes tener dinero, puedes tener fama, pero si pierdes tu credibilidad, no eres nada. Las calles se rigen por el respeto, y el respeto no puede coexistir con la delación. Por eso las palabras de Snoop no sonaron como una simple disculpa, sino como una bomba nuclear. La razón por la que el nombre de Big U tiene tanta carga es por lo que significaba para Nipsey. En los primeros años de Nipsey, Big U no era solo su representante, sino el puente entre las calles y la industria. Le proporcionaba protección, orientación y credibilidad. Pero las relaciones que se construyen en ese mundo rara vez son sencillas. Son una mezcla de mentoría, control, amor y miedo. Y cuando Nipsey se elevó por encima de las calles, labrándose un camino como empresario, inversionista y visionario, las tensiones surgieron de forma natural. Nipsey ya no necesitaba un guardián de las calles de la misma manera. La independencia era tanto su fortaleza como su riesgo. Ese espacio entre él y Big U se convirtió en caldo de cultivo para los rumores. Cuando Nipsey fue asesinado, esos rumores se extendieron como la pólvora. Algunos creían que se trataba simplemente del trágico acto de un hombre consumido por los celos. Otros susurraban sobre traiciones más profundas, sobre movimientos políticos y de poder que prepararon el escenario para su muerte. El nombre de Big U comenzó a circular no por las pruebas, sino por las sospechas, por la simple verdad de que en las calles, la gente suele creer que el cuchillo no viene del enemigo, sino de la mano en la que una vez confiaste. Big U nunca ha rehuido responder a estas sospechas, aunque sus palabras revelan lo mucho que le pesan las acusaciones. Rechaza por completo la premisa y le da la vuelta diciendo que el asesino no era realmente de la familia, no era realmente uno de ellos. Es una forma de intentar desvincularse de la implicación de decir, no me culpen a mí, no nos culpen a nosotros, porque el hombre que apretó el gatillo nunca formó parte del círculo. Sin embargo, por mucho que Big U lo niegue, los rumores persisten. Y cuando Snoop Dogg, precisamente él, da un nuevo impulso a esa sospecha en un tribunal, no solo persiste, sino que se refuerza. El peso de la acusación de Snoop también proviene del complicado vínculo entre Big U y Nipsey, que el propio Big U ha admitido que no siempre fue pacífico. Cuando se le preguntó sobre los conflictos, Big U admitió que las disputas eran inevitables, incluso entre hermanos. Minimizó un incidente muy comentado como un simple asunto familiar, explicando: hubo una situación, una especie de tiroteo contigo, Nipsey, la policía de Los Ángeles. No, eso fue hace 7 años. No fue un tiroteo. Fue una disputa familiar. Es mi hermano pequeño, lo quiero con locura. Esas palabras suenan protectoras, pero también subrayan la tensión. En el mundo de la calle, las disputas familiares no son como las desavenencias familiares en la mesa. Son volátiles y, a veces, mortales. Revelan la complicada mezcla de amor y rivalidad, en la que alguien a quien un día llamas hermano puede ser considerado al día siguiente como un lastre. Y esa dualidad es la razón por la que, a pesar de la insistencia de Big U, muchos nunca han dejado de preguntarse si había algo más en la historia de Nipsey de lo que parecía a simple vista. No se puede subestimar el papel de Snoop en reavivar esas dudas. Durante años, ha encarnado el equilibrio entre ser un pacificador y un creep. Podía sentarse con Martha Stewart en un momento, y al siguiente, recordar a Long Beach que seguía al mando de su banda. Esa capacidad de existir en ambos mundos es lo que le daba autoridad. Sin embargo, cuando se presentó en ese tribunal y pronunció en voz alta el nombre de Big U, destrozó la ilusión de que podía moverse en ambos mundos sin consecuencias. Para algunos, fue una muestra de valentía. Para otros, fue una traición. Y la traición, en Los Ángeles, se recuerda para siempre. La etiqueta de soplón no es un insulto sin importancia. Es una letra escarlata. No se desvanece con el tiempo ni se borra con el éxito. En los barrios de donde procedían Snoop y Nipsey, ser tildado de soplón significa que tu palabra no vale nada, que tu historia se reescribe y que tu lugar en la cultura se derrumba. Las reglas son crueles, pero se aplican con una ferocidad que las ha mantenido vivas durante décadas. Y esto es lo que hace que las palabras de Snoop sean tan devastadoras. No importa si lo que dijo sobre Big U era cierto. No importa si su intención era honrar a Nipsey diciendo la verdad o protegerse a sí mismo de un mayor escrutinio. La realidad es que la comunidad lo escuchó como un testimonio,
y un testimonio es una delación. Ahora las consecuencias son inevitables. Big U vuelve a estar a la defensiva, intentando una vez más recordar a la gente que no hay documentos ni pruebas que lo vinculen con el asesinato de Nipsey. Su voz en esos clips es a la vez cansada y desafiante, como la de un hombre que ha dicho lo mismo demasiadas veces, pero sabe que tiene que seguir repitiéndolo. Para los fans de Nipsey, el dolor vuelve a ser reciente. La herida se ha reabierto con las palabras de Snoop. Y para Snoop, la reputación que ha tardado décadas en labrarse puede quedar ahora resumida en una sola palabra: soplón. Esta es la tragedia del momento en la sala del tribunal. Lo que podría haber quedado en el recuerdo como un acto de humildad, como una oportunidad para que Snoop se disculpara y superara los errores del pasado, quedará en cambio en la memoria como el día en que cruzó la línea. Se recordará como el día en que Snoop Dogg señaló a Big U y dio a las calles algo que nunca olvidarán. ¿Cómo reavivó el testimonio judicial viejas heridas? El fantasma de Nipsey Hussle nunca ha abandonado Los Ángeles. Incluso años después de su asesinato, su nombre sigue teniendo una energía que silencia a las multitudes, una presencia que se siente viva cada vez que su música suena a todo volumen en los altavoces de los coches en Crenshaw Boulevard. No era solo otro rapero asesinado a tiros en un ciclo de violencia, era un símbolo de lo que podría haber sido, de lo que era posible cuando alguien del barrio no solo escapaba, sino que reinvertía, construyendo algo duradero para la siguiente generación. Y por eso las palabras de Snoop Dogg en la sala del tribunal dolieron tanto. Porque no solo acusaron a Big U, sino que arrastraron la memoria de Nipsey a una tormenta de traición, conspiraciones y viejas heridas que nunca sanaron. El último día de Nipsey ha sido relatado por sus seres más cercanos, y cada relato parece reabrir una herida que nunca se cerrará. Para entender la reacción, hay que entender lo que representaba Nipsey. Era un artista poco común que se negaba a abandonar sus raíces, que se quedó en el barrio que lo vio crecer incluso cuando el éxito le dio la opción de marcharse. Compró propiedades en Crenshaw, abrió negocios, contrató a gente de su barrio. Para sus fans, eso era heroísmo, la prueba de que se podía triunfar sin venderse. Pero para quienes entendían las calles, también era peligroso. Quedarse significaba exponerse. Quedarse significaba que la misma lealtad que mostrabas a tu barrio podía volverse algún día en tu contra. Nipsey lo sabía, y sin embargo se quedó. Esa afirmación es inquietante. Nipsey creía que su deber era quedarse, aunque sabía que la violencia lo seguía a todas partes, y esa es la tragedia. La misma lealtad que lo hacía querido, también lo hacía vulnerable. Así que cuando Snoop señaló a Big U, no fue solo una acusación contra un hombre. Era una sugerencia de que la lealtad que Nipsey mostraba a su círculo podría haber sido precisamente lo que lo destruyó. Cuando Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su tienda Marathon Clothing en marzo de 2019, Los Ángeles entró en duelo. Pero lo que siguió en los días y semanas posteriores a su muerte demostró que el impacto de Nipsey iba mucho más allá de Crenshaw y Slauson. Los homenajes que le llovieron, desde vecinos, fans de todo el mundo y las más altas esferas de la política y el entretenimiento, consolidaron su estatus como algo más que un rapero. Se le recordó como un constructor de comunidades, un visionario y un hombre que vivió con un propósito. Uno de los homenajes más impactantes fue su funeral en el Staples Center de Los Ángeles. El estadio, normalmente reservado para desfiles de campeonatos y conciertos de superestrellas, se transformó en un santuario de duelo y celebración. Más de 20,000 personas se reunieron bajo su techo para honrarlo, y el servicio se transmitió en vivo a millones más. El expresidente Barack Obama envió una carta que se leyó en voz alta a la multitud, en la que describía cómo la historia de Nipsey de trabajar para retribuir a su comunidad era una inspiración no solo para Los Ángeles, sino para todo Estados Unidos. Esas palabras tuvieron mucho peso porque reflejaban exactamente cómo lo veían sus fans. Un artista que se mantuvo fiel a sus raíces cuando podría haberlas dejado atrás. El servicio estuvo lleno de emoción pura. La pareja de Nipsey, la actriz Lauren London, pronunció un discurso desgarrador sobre el amor que compartían y el legado que él dejó a sus hijos. Su madre habló con elegancia, instando a la multitud a ver más allá de la violencia y a recordar a su hijo como un hombre de luz. Amigos y colaboradores como Snoop Dogg y YG compartieron recuerdos que pintaban a Nipsey no como una superestrella distante, sino como un hermano, un amigo y un luchador. El ambiente oscilaba entre las lágrimas y los aplausos, entre el duelo por lo perdido y la celebración de lo que había construido.
Fuera del Staples Center, miles de personas más se reunieron en las calles, llenando las manzanas con murales, velas y flores. Caravanas de automóviles recorrieron el sur de Los Ángeles con la música de Nipsey a todo volumen y las ventanas pintadas con homenajes como «La maratón continúa». Artistas locales comenzaron a pintar retratos gigantes de Nipsey en las paredes del barrio, convirtiéndolo en un elemento permanente del paisaje de la ciudad. Estos murales no eran solo arte, eran declaraciones de que su presencia seguiría viva. En todo el mundo, los homenajes se hicieron eco del mismo sentimiento. En los partidos de la NBA, los jugadores llevaban camisetas con el nombre o el número de Nipsey. Otros músicos le homenajearon en conciertos y entregas de premios. Las redes sociales se inundaron de historias de fans que le habían conocido, describiendo momentos de amabilidad y generosidad que rara vez aparecen en los titulares. La gente no solo hablaba de su música, sino también de la forma en que se había comprometido con su comunidad, abriendo negocios y creando oportunidades para otros. La reacción de la comunidad fue explosiva porque todos entendían lo que Snoop había arriesgado. Había roto el código. En Los Ángeles la regla es simple. Pase lo que pase, no cooperas. No das nombres, no culpas a nadie públicamente, y mucho menos delante del sistema. La palabra para eso es chivarse. Y es la palabra más venenosa en las calles. No solo rompe tus lazos, sino que borra tu credibilidad. Y la credibilidad, para hombres como Snoop, es moneda de cambio. Las repercusiones emocionales se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. Los fans acudieron a las redes sociales para expresar su confusión y su enojo. Algunos dijeron que Snoop finalmente había dicho la verdad, que demasiados hombres poderosos se esconden detrás del silencio mientras la comunidad sufre. Otros dijeron que había destruido su credibilidad para siempre, llamándolo hipócrita, por afirmar que representaba a las calles mientras rompía el código que las define. La familia de Nipsey se vio atrapada en medio. Para ellos la tragedia era personal mucho antes de que se hiciera pública. No pensaban en hashtags ni en titulares, sino que vivían el dolor crudo de perder a un hijo, un hermano, un padre y un compañero. Para el mundo exterior, Nipsey se había convertido en un símbolo, una figura en los debates sobre la lealtad, la traición y el código de la calle. Pero para sus seres queridos, él era simplemente Hermias, el chico que habían criado, el hombre con el que compartían cenas y bromas privadas, el padre cuya ausencia dejó un vacío permanente en la vida de sus hijos. Lo que lo hacía aún más insoportable era que su muerte parecía no encontrar paz. Cada nueva acusación, cada rumor que se difundía en Internet y cada teoría conspirativa que se susurraba en las esquinas reabría la herida. En lugar de poder llorar su pérdida en silencio, se vieron obligados a revivirla a través del prisma de la especulación y la sospecha. Su nombre se vio envuelto en narrativas que no tenían nada que ver con quién era realmente, convirtiendo su dolor en un espectáculo para que el mundo lo analizara. Para Lauren London, su pareja desde hacía mucho tiempo, la pérdida no solo fue la muerte del hombre al que amaba, sino también el fin del futuro que estaban construyendo juntos. En el funeral de Nipsey, sus temblorosas palabras capturaron la angustia de criar a su hijo pequeño sin él, de tener que explicarle algún día por qué su padre se había ido tan pronto. Para la madre de Nipsey, Angelique Smith, el dolor tenía un doble peso: llorar la pérdida de su hijo y, al mismo tiempo, intentar mantener unida a su familia y dar fuerza a una comunidad afligida que acudía a ella en busca de orientación. Su hermano, Samuel Black Sam Asghedom, tuvo que equilibrar su propio dolor con la responsabilidad de mantener viva la visión de Nipsey a través de la continuación de la tienda de Marathon Clothing y otros proyectos empresariales. Para la propia ciudad de Los Ángeles, el momento fue simbólico. Nipsey había sido una prueba de que se podía romper el ciclo, de que un hombre podía superar la violencia sin dejar de estar arraigado en su barrio. Su asesinato demostró que no era tan fácil escapar del ciclo. Y ahora, el testimonio de Snoop demostró otra cosa: que incluso aquellos que sobreviven lo suficiente como para convertirse en leyendas, no pueden escapar del peso del código. Las calles no olvidan, no perdonan. Y cuando se susurra la palabra soplón, se convierte en permanente. Tanto si eres un joven traficante del barrio como una superestrella con fama mundial, las reglas son las mismas. Una vez que te ponen esa etiqueta, puede hundirte. Y así, la pregunta sigue ahí, pesando sobre la costa oeste como una nube de tormenta. ¿Cambiaron las palabras de Snoop la narrativa para siempre, obligando finalmente a la cultura a enfrentarse a incómodas verdades sobre la lealtad y la traición? ¿O simplemente se enterró aún más
cambiando su credibilidad por un momento de honestidad que las calles nunca perdonarán? El fantasma de Nipsey Hussle se cierne sobre esa pregunta. Su legado perdura en la música, en los negocios, en los murales pintados en las paredes de Los Ángeles. Pero su fantasma también vive en el código, en las conversaciones sobre la lealtad, la traición y los peligros de decir nombres en voz alta. Y hasta que se responda a esa pregunta, el fantasma de Nipsey perseguirá no solo a Snoop Dogg, no solo a Big U, sino a toda la ciudad que los vio crecer. ¿Qué opinas sobre el asesinato de Nipsey y la disculpa de Snoop Dogg en la sala del tribunal? ¿Crees que sus palabras finalmente revelaron la verdad? ¿O solo añadieron más confusión y dolor al legado de Nipsey? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y haz clic en la tarjeta en pantalla para obtener más información.